pero lamentablemente hay varios errores de la historiografía nacional que siguen repitiéndose en nuestras aulas hasta el día de hoy. Y lamentablemente la historia que tú has aprendido, que yo he aprendido y que incluso nuestros papás han aprendido, se sigue replicando en muchos casos en nuestras aulas. Materiales prácticamente obsoletos. Hay investigaciones históricas que han salido y que lamentablemente no han llegado todavía hacia los colegios y, pues, colegas que lamentablemente no, hay que decirlo, a veces no les gusta leer. Entonces se van repitiendo viejos mitos o viejos bulos de la historia, no solamente de Bolivia, sino historia universal, que obviamente incluso te podría decir que yo cuando he empezado a dar clases también lo repetía hasta que obviamente uno va leyendo y va conociendo y va dejando eso, ¿no? Y a veces cuando uno está convencido de lo que cree saber y después investiga y se da cuenta que estaba equivocado, le cuesta mucho cambiar los contenidos que uno enseña. Entonces, ese es el gran problema. Estamos en una era tecnológica y estamos en una era incluso de inteligencias artificiales. Y los estudiantes están empezando por no tener una buena orientación de sus profesores, están empezando a recurrir a fuentes que tal vez no sean las más correctas. Ojo, no estoy hablando en contra de la inteligencia artificial. Yo soy un convencidísimo que la tecnología y estas nuevas tecnologías deben abrir más bien un camino hacia el conocimiento, pero sin una orientación adecuada, sin profesores preparados, creo que vamos a caer en el otro extremo, de caer en las mentiras del pasado que no estaban documentadas, a caer en bulos nuevos o en fake news que también se dan en la historia, que pueden perjudicar al correcto aprendizaje de la historia. Y muchas de estos bulos y fake news a veces están direccionados. Esta construcción de la Claro, posverdad no solamente es con la noticia, sino también con la historia. Y sobre sí, todo sí, creo que va con la... ah, quitarle el juicio crítico a la historia. Hay eventos, no solamente como dices en Bolivia, sino en la historia universal, que han tenido sus enormes luces, pero también sus enormes sombras y sus enormes regueros de sangre. Y por ejemplo, no mm, hacerlos notar implica también un error, pero además hay intereses. Por ejemplo, uno puede pensar, claro, decirlo de siempre, la revolución de 1952 es un clásico, ¿no? Pensar en todo lo claro. que pero sin hacer observar lo que vino después o lo que implicó para el desarrollo institucional, o ya que se cumple justo este año, estamos bastante grandes, 40 años del decreto 21.060, o sea, hechos que todavía, a pesar de que pasa el tiempo, son banderas políticas. Entonces ahí Son, también estos sesgos juegan al momento, como dices, no solamente en aulas, sino en redes sociales. Ya claro. hasta apostar por la neutralidad ahora ya puede parecer peligroso. Sí, y es lo que decías, esta posverdad también y el control del pasado. Es tan increíble porque escucho voces de personas que piden que debería darse en los colegios materias, entre comillas, modernas y quitar ciertas materias como la historia. O Y filosofía. eso sería un retroceso como sociedad. Estoy seguro que has leído 1984, Claro, por que supuesto. prácticamente decía quien es dueño del pasado prácticamente perfila el futuro, ¿no? Y eso es muy peligroso, ¿no? Me parece de que en ese aspecto, esos intereses, obviamente, que lo que vos apuntabas, ¿no? No significa dar una postura de la historia, que todos tenemos una postura de la historia, sino sobre todo desarrollar el sentido crítico para que no caigamos en un discurso hecho de la historia, ¿no?